Bueno, empezamos otro vivo aquí por Instagram de Santa Fe de Bienes Política en su 6ª edición. Ahí estamos esperando que Marcela Napte se conecte. Ahí le mandé la solicitud, ella que me dé lo que hay, así yo la puedo aceptar. En la parte de abajo recién intentamos, nos fuimos para otro lado, nos fuimos a hacer una llamada que quedó tildado por los que nos estaban viendo. Así que bueno, volvimos a esta plataforma. Esperemos poder hacerla. Ahí está, me mandó la solicitud. Muy bien, Marcela. Pero bueno, son cosas que pasan en vivo. Lucila Laguno, quien se volvió a conectar, me avisó. O sea que ahí está, ¿ves? Bueno, gracias Lucila por avisarnos que no estábamos saliendo. Así que bueno. Hola Marcela, ¿cómo andás? Tanto tiempo sin verte. Hola Pablo, aprendiendo cómo usar Instagram. Estamos iguales. Así es. Bueno. Bueno. Díganme los que están conectados, si se escucha bien, si nos vemos. Por lo menos que le vean a Marcela, no importa si no me ven a mí. ¿Cómo andás Marcela? Con esto de transitando la espolítica, con una charla y con este vivo, ¿cómo te está tratando la vida en líneas generales? Bien, bien Pablo, la verdad que contenta de poder estar en este espacio compartiendo esto que me encanta, que me maravilla, que me gusta y que sé que puedo ayudar a otras personas. Es la primera vez que hago un ciclo así, de charlas y en este tema, ¿no? He hecho otras cosas como en mi vida de bióloga, pero en este tema es como que me estoy recién animando y largando. Contar a la gente que vos aparte tenés una profesión, que sos bióloga y que te enganchaste en esta medicina, en esta nueva medicina germánica. Contanos, si querés, cómo arrancás en esto y qué es la nueva medicina germánica para todos aquellos que no sabemos en profundidad de qué se trata. Bien. Bueno, yo arranqué con la nueva medicina germánica de casualidad, como le pasa que creo que a la mayoría de las personas cuando se encuentran con algo en la vida, sin estar buscándolo prácticamente. Entonces, yo tuve un síntoma de los 12 años hasta los 38, en el cual a medida que iba pasando el tiempo se iba agravando y yo no le encontraba solución, no se lo encontraba yendo a los médicos, dermatólogos, endocrinólogos. Y llegó un punto en que ya había agotado todas las instancias posibles desde ese punto de vista, entonces seguí buscando. Y como te decía recién, dice que el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, porque en ese camino se va a maravillar, ¿sí? Y eso es lo que me pasó. Yo busqué algo que me solucionara el problema hasta que vi con la nueva medicina germánica. Me ayudó un médico que estaba en la nueva medicina germánica. Y cuando le comenté el problema que tenía, que era problemas de abscesos en mi espalda, bueno, él lo relacionó con algún trauma, un choque biológico, no es algo emocional, sino es biológico, que me había pasado cuando era pequeña. Cuando yo le dije que yo venía con este tema de los 12 años, me dijo, no, tiene que ser algo de más pequeña. Y bueno, y ahí me hizo relacionar unas experiencias de vida que tuve cuando era pequeña, y ahí empezó todo el camino, ¿no? Es como que ahí fue el inicio de mi tránsito en la nueva medicina, ¿no? De resolver ese conflicto de chiquita, cuando tenía 3 años. Contanos. ¿Y qué es la nueva medicina germánica? La nueva medicina germánica es una ciencia empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Que uno lo puede llevar a la experiencia y lo puede observar los hechos, ¿sí? Yo experimento con mi propio cuerpo. O sea, yo apenas tengo un síntoma, ya me estoy preguntando qué viví, cómo lo viví, porque lo que hace el cuerpo es manifestar un resultado de algo interno que nos sucedió, ¿sí? Y a través de la nueva medicina germánica esto es posible. Uno puede resolver sus propios síntomas. Sí. Que el creador de esta medicina es el doctor Hammer. Sí. ¿Y cómo vos podés cómo haces para calificar, para poder hacer o practicar esta nueva medicina germánica? ¿Cómo son los pasos y los procedimientos y demás para poder brindar esta terapia, no sé si está bien terapia,
que vos decís cuando en el momento que estábamos, ya no sé si ahora o en el falso vivo que hicimos recién, cuando decías que estabas contenta de ayudar a otra gente. Claro, bueno, yo una vez que yo pasé el proceso, que yo viví todo el proceso con mi síntoma, me entraron unas ganas muy terribles de estudiarla, de entender más, de comprender más el cuerpo humano, de comprender más a la persona, pero no como un órgano, porque no somos un órgano, somos una triada, psique, cerebro y órgano y espíritu. Somos un conjunto de cosas. Cuando nosotros pretendemos curar un hígado enfermo, no somos un hígado enfermo, somos unas personas que manifestamos un hígado enfermo, pero ¿por qué? Porque hay algo atrás que hay que ir a buscar. Entonces, como yo me encanté con todo esto, empecé a hacer cursos, a estudiar. Y vos sabés que yo al principio no sabía que era la nueva medicina germánica y encontré a la bioneuroemoción del Instituto de Enrique Corbera en España y me largué a estudiarlo. O sea, yo estuve un año en Antártida y mientras estaba en Antártida trabajando, estudiaba. Qué lindo Estudiaba esto. la... ¿Cómo? Después, antes que me olvide, después quiero que cuentes, independientemente de la nueva medicina germánica, quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia de vivir un año en Antártida, pero no quería olvidarme de dejar anotado. Dale. Vos sabés que yo al principio pensé que lo que me había la consulta que había hecho con este médico era la bioneuroemoción, entonces me puse a estudiar bioneuroemoción. Y ahí, estudiando bioneuroemoción, me doy cuenta que la base de la bioneuroemoción era toda la teoría de Hammer, la ciencia de Hammer. Como también lo es de la biodecodificación. Y cuando yo vi eso dije, no, entonces tengo que ir por ahí, tengo que ir a la base de esto, ¿no? Porque por ahí se puede tergiversar en las distintas ramas en las que se ha dividido esta nueva medicina germánica, ¿no? Cada uno la tomó, hizo su propia marca personal, biodecodificación, bioneuromoción, biodesprogramación y todo lo que hay relacionado a esto. Y yo quería ir a las bases, al fundamento, a todo lo básico, ¿no? Que ahí es donde empecé a estudiar la nueva medicina a través de cursos online. No hay nadie que te certifique que Ajá. vos sos una persona que está con la nueva medicina. Son cursos que nos vamos instruyendo y son cursos, y sigo estudiando, porque esto no se termina nunca, ¿no? Y eso es lo fantástico. Sí, eso se da, es un común denominador hoy en día en todas las disciplinas. Porque yo me acuerdo cuando uno era chico, voy a los médicos, se recibían de médico y no estudiaban más. Y hacían toda la práctica. En una época es como que las profesiones estaban divididas en dos. Es toda la parte teórica de golpe junta y toda la parte práctica. Y hoy por suerte, con los nuevos avances y la apertura que hemos tenido y demás, empieza a haber un mix. O sea, cuando estás recibiendo empezás a hacer pasantías y cuando estás trabajando estás estudiando y además hoy en día seguimos todos estudiando de acuerdo a lo que nos gusta. También tiene que ver con un crecimiento en lo personal, tiene que ver con las nuevas posibilidades que tenemos en las bibliotecas universales al alcance de la mano. También tiene que ver que hay más competencia en el buen sentido de la palabra. También tiene que ver que la gente ahora entre comillas, no la engrupís tanto. Antes el médico te decía, tomá esta pastilla 24 horas cada uno y vos la tomabas. Ahora entraba a googlear cuáles son los defectos. O sea, ha cambiado por suerte, hay un montón de cosas que han mejorado. Y bueno, eso tiene que ver lo que vos decís recién, que sigo estudiando, que eso es lo importante. Siempre, bueno, perdón que hice este paralelismo y demás, porque me pareció totalmente oportuno, porque creo que es el camino donde tenemos que ir, el tema del conocimiento, el tema de la educación y el tema del bienestar que tiene que ver todo con todo. Por eso es que te interrumpí, perdón. No, no, tal cual. No, no, está buenísimo porque justamente hoy la información está disponible. Hay que también seleccionar porque hay demasiada información y hay que ir a las fuentes correctas, ¿no? Tal cual. Entonces, pero la información está disponible. Y cuando uno habla, tiene que saber dónde lo leyó y rebuscar la información. Yo por ahí veo, trato de no hablar, por eso pregunto y trato por ahí de leer bastante, pero por ahí veo que incluso en los medios de comunicación, las barbaridades que dicen, Tal cual. las barbaridades que Bueno, dicen. sí, sí, yo con esta información que tengo encima también escucho cosas que voy a decir, wow. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, que las personas también se vayan cuestionando a sí mismas lo que están haciendo, lo que están creyendo, porque muchas veces nos basamos en creencias, que no sabemos de dónde vienen, pero como nos dijeron que eran así, no las cuestionamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder hacer el cambio.
si yo tengo una afección en el cuerpo, algo, y me dicen, es esto y tomaste esto, hay que cuestionarte, porque, por ejemplo, como vos decías, los efectos adversos que tienen algunos medicamentos son peor que lo que tengo. Entonces, la persona se tiene que responsabilizar de sí mismo, ¿sí? De su cuerpo. En definitiva, la persona es la que va a poder elegir qué quiere hacer, obviamente, pero, pero tiene que saber qué es lo que le van a hacer, qué tratamiento, qué medicación, porque es el cuerpo de uno al fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la responsabilidad de uno. ¿A quién le estamos dando también ese poder? ¿Sí? De que sea lo que sea, ¿no? De que me digan, esto es así y esto va por acá. Bueno, a mí me dijeron, es una predisposición lo que tenés en tu organismo y tenés que aprender a convivir con ello. Y no me lo creí. Me dije, no, porque a mí me duele muchísimo, porque no me podía apoyar en un respaldo de una silla, algo tan simple como eso, o dormir boca arriba en un colchón, dolía mucho la espalda. Más allá de la cuestión estética, no me ponía una musculosa ni a palo. Entonces, claro, yo dije, no, no, esto no puede ser. Entonces busqué, y eso se ve que esa curiosidad innata que uno tiene también, que tampoco la debe perder, de buscar, de encontrar, de algo que le cierre realmente, es lo que me llevó a descubrir la nueva medicina, ¿no? Y, Perdón. no, decía esto de ayudar a las personas. Bueno, yo empecé a estudiarla, porque obviamente, digo, si yo pude hacer el camino, yo puedo ayudar a alguien a hacer el mismo camino que hice yo. ¿Sí? Porque ¿quién dice? Dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Entonces, yo no puedo guiar a nadie si yo antes no pasé por la experiencia, ¿sí? Entonces, pasé por la experiencia, entendí de que me faltaba mucha información y la empecé a estudiar. Y empecé de a poquito a hacer consultas, con muy buenos resultados de parte de la gente que he hecho la consulta, ¿no? Sí, en lo que decías recién que tiene mucha importancia, parecen palabras que uno las dice tan ligeramente que no se da cuenta del contenido que tienen y la importancia que tienen. Yo fui anotando algunas cosas que vos fuiste hablando, por eso es por ahí que agacho la mirada. Todavía no puedo escribir sin mirar. Y me gustó, vos dijiste, que te digan qué te van a hacer, que te digan cuál es el conocimiento. El tema de hoy en día es importante es saber que van a hacer con vos o lo que quieren hacer con vos y que te lo expliquen. Eso es muy importante para que vos puedas evaluar. Aparte, no todo tiene que ver con lo... O sea, gran componente de que uno se lleve adelante las curaciones es el aspecto anímico y escuchar el propio organismo que uno tiene. Entonces, bueno, importante que uno esté bien anímicamente. Pero básicamente con lo que vos decías recién, hay que, por ahí, uno no puede saber de medicina, no puede saber de plomería, no puede saber un montón de cosas. Lo que sí uno puede saber es aprender a mirar y ver dónde está el problema. Porque yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en computación y o viene y te decía, no, eso es un virus. No, un virus algo lo causa, o sea, viste, te dicen, oh, no, resetea la máquina, apagá y volvé a prender el típico, pero algo lo está causando el problema, está bien, lo solucionamos ahora, pero algo está causando el problema. Entonces, a mí me gusta llegar al meollo de la cuestión. Aparte de eso que te dicen, no, mira, es un caso en 1.000.000. Bueno, pero me toca a mí, yo soy 1.000.000, soy el 100% de este caso. Decímelo por qué. Claro. Bueno, esto que acabas de decir es cuando se prende, haciendo comparaciones, cuando se prende la luz roja del tablero del auto, no sé, del aceite o la temperatura. Sí, yo puedo ir a cortar el cable y no veo más la luz roja y solucioné el problema, ¿sí? Pero hay un problema en el motor, hay un problema interno que hay que ir a ver, porque el problema va a salir de alguna manera, va a salir. Entonces, justamente eso, las personas se tienen que hacer conscientes de que los tratamientos, medicamentos y todo va en el cuerpo de uno. Entonces, desde ahí tiene que, aunque sea un poquito, comprender qué es lo que está pasando en el cuerpo. Te cuento brevemente, una mujer me llamó porque le habían diagnosticado un cáncer de mama y cuando le pregunté qué tipo de cáncer de mama, porque no es un cáncer de mama generalizado, puede ser de glándula mamaria, puede ser de conductos galactóforos, puede ser de melanoma, y no me supo decir. O sea, y y después le pregunté que me mandara el informe que le habían dado y ahí se leía, pero la mujer no sabía, su propio cuerpo, o sea, no sabía el tipo de cáncer que tenía, no se lo habían explicado, por ejemplo.
Y no es lo mismo un cáncer de glándula mamaria que un cáncer de conductos galactóforos. Tienen dos aristas totalmente distintas en cuanto al contexto del choque biológico que vivió esa persona para manifestar eso. Entonces ahí yo también me doy cuenta que la gente no se le informa y la gente también, ojo, porque para que esta mujer haya desarrollado ese cáncer tuvo que haber experimentado un shock biológico, ¿sí? Una experiencia X en su vida. Pero cuando va al médico y le dan el diagnóstico, ese es un segundo shock biológico. Que te digan que tenés cáncer. El cáncer es como sinónimo de muerte. Está como planteado así, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico, es un shock por diagnóstico, ahí tenés un segundo shock. Entonces, la psique de la persona está totalmente colapsada. Es como que se obnubila, ¿no? Es como que no puede pensar. Entonces, como no puede pensar, agarra todo lo que le dicen, ¿sí? Entonces hay que ponerse un poquito más tranquilo, pensar pausado y decir, bueno, listo, esto es lo que toca. Ahora voy a empezar a averiguar, a ver mis alternativas, ¿no? Que yo de última quiero elegir la alternativa que menos nociva sea. Contanos un poquito cuáles son las 5 leyes biológicas de la naturaleza que habla la nueva medicina germánica, si querés. Bien, son 5 leyes que se cumplen al 100%. Si una persona, yo o cualquier persona que esté en la nueva medicina, toma a una persona con un síntoma, puede verificar estas 5 leyes en esta persona, ¿sí? La primera ley es justamente que para manifestar un síntoma tendrías que haber experimentado un choque biológico, que no es psicológico, siempre lo diferencio, es biológico, que tiene que ser dramático, inesperado, vivido en soledad, y que no se le encontró solución en ese momento. Entonces, cuando no tiene una solución psíquica inmediata, esa problemática, se activa una manifestación del organismo, que es una adaptación de un órgano, pero ese órgano va a depender de cómo la persona vivió la situación, ¿sí? Ese es el primer criterio, o sea que es compleja la medicina germánica. Es compleja. También que cuando yo vivo un choque biológico se afecta el psiquismo de la persona, se afecta una parte del cerebro y esa parte del cerebro está en correspondencia con el órgano que va a estar afectado. Y esa afectación es sincrónica, es instantánea en los 3 niveles y a medida que evoluciona el conflicto va evolucionando en los 3 niveles. Yo puedo resolver el conflicto a nivel psíquico, en el cerebro que también va a tener su evolución, y en el órgano, la afección también va a tener su evolución, ¿sí? Esa es la primera ley, para que te des cuenta. Está bien. ¿Quieres comentarla? La segunda... Dale. Sí. Que comentes, iba a decir, que la comentes tranquila. Perdón, te pisé, si puedes repetir. La segunda enfermedad, la segunda ley es que toda enfermedad es bifásica. Va a tener una parte activa, que es después de experimentar el conflicto, empieza todo un ciclo activo, una fase activa del conflicto, que es cuando yo todavía no lo puedo resolver. Y ahí se caracterizan por ciertos síntomas como pérdida de peso, pérdida de apetito, no puedo dormir, o si duermo a las 3 de la mañana estoy despierto. ¿Por qué? Porque me está consumiendo el problema que estoy teniendo, pies y manos frías. Hay una serie de síntomas que me van a indicar que esa persona está en conflicto activo, que no está pudiendo resolver el conflicto, ¿sí? Puede retener líquido también. Cuando la persona resuelve el conflicto, eso es, el fase activa es como estar con el sistema simpático las 24 horas del día. Yo no descanso, ¿sí? Por eso se dan todos esos síntomas. Cuando se resuelve el conflicto, entramos en fase de reparación. El cuerpo se tiene que reparar todo lo que se desgastó en fase activa. Y los síntomas son totalmente distintos. Yo ya paso a estar cansada, querer dormir todo el día, recuperar un poco el peso perdido, recuperar el apetito también, y ya empiezo a tener las manos, las extremidades más calientes y empiezo a perder líquido, a eliminar el líquido retenido. Y ahí empiezan los verdaderos síntomas que me llevan al médico, por ejemplo. Empiezo con fiebre, con tos. Se empiezan a manifestar síntomas. Pueden manifestarse un tumor, o puede manifestarse algo en dolores de hueso, por ejemplo. De ahí es donde vamos al médico. Y el médico nos diagnostica algo y nos manda un tratamiento. El tema es que desde la nueva medicina germánica esa fase de reparación es normal
es natural del cuerpo, se van a presentar síntomas y hay que dejarlo estar, o sea, hay que comprender esta parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que hacer un proceso natural hasta salirse del programa completo. Cuando nosotros intervenimos externamente con medicinas o con tratamientos invasivos, o volvemos a recaer en el mismo conflicto, nos vamos para atrás de vuelta. Vamos a la fase activa y todo vuelve a empezar. Y cuando yo no puedo salir del círculo, se hace un círculo vicioso. Me duele, no me duele. Me duele, no me duele, y no salgo más, ni con medicamentos, ni con tratamientos. ¿Por qué? Porque también está el psiquismo de la persona. Entonces, la segunda ley es dos fases, fase activa y fase de reparación. Y en la fase de reparación hay que conocer lo que se va manifestando en el cuerpo para no tenerle miedo a la enfermedad, al programa. Porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a que cuando nos duele, nos fiebre y todo eso, estamos peor. Y no estamos peor. El cuerpo se está reparando a sí mismo, hay que dejarlo, hay que dejarle el camino libre, de alguna manera, por decirlo, ¿no? Y nos está dando señales de que algo está funcionando mal y que no tapemos esas señales con analgésicos. Claro, ese es el tema. Los medicamentos generalmente son simpaticotónicos. ¿Qué quiere decir eso? Te lleva nuevamente a la fase activa donde tu sistema nervioso simpático está activo. Por eso deja de doler. Claro. Cuando un medicamento tomas, te vas de vuelta al conflicto, que no duele ahí. Duele cuando estás reparando. Pero el problema Entonces yo sigue. digo, cuando duele, claro, cuando duele, cuando tenés fiebre, ponete contento porque ya resolviste el conflicto. El tema es resolverlo completo. Porque si no lo resolvés completo, te quedás ahí adentro y no salís más. ¿Y ahí qué pasa? Se agota el cuerpo, porque somos biología pura. Se agota el cuerpo y en algún punto, listo, deja de emitir vida, ¿no? Muere. Pero por agotamiento biológico, no por la enfermedad misma. La enfermedad, o lo que en medicina se llama programa biológico sensato de la naturaleza, te está ayudando, mediante la adaptación de un órgano, a resolver un conflicto que no pudiste resolver psíquicamente. Eso es fantástico. La tercera ley es que cuando nosotros nacemos, que somos una célula, después pasamos a 2, a 8 y formamos como seres humanos que somos, todo nuestro organismo se derivan de 3 capas germinales básicas, ¿sí? Entonces, saber, por ejemplo, que parte del estómago deriva de la capa más primitiva, que es el endodermo, me va a permitir a mí entender cómo va a evolucionar esa parte del estómago si está afectada, ¿sí? Entonces, y también está en correlación con una parte del cerebro. Por eso tenemos 4 cerebros: el tronco cerebral, que es más primitivo, después el cerebelo, viene la sustancia blanca y la corteza, en ese orden de evolución. Entonces no es lo mismo si a mí el conflicto me dejó la huella neuronal en uno u otro cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un conflicto, impacta en mi cerebro, hay que ver en qué parte del cerebro y en qué cerebro, y después va a impactar en un órgano. Todo eso me da dato para yo poder entender a la persona lo que vivió y poder ayudarla mediante una charla, indagar puntillosamente para ver cuál fue la experiencia que le activó esa adaptación biológica. La cuarta ley biológica es que los microorganismos que tenemos en el cuerpo no están para enfermarnos, están para ayudarnos, ¿sí? En fase activa, el cerebro entiende de que estás en conflicto y entonces activa la programación de empezar a generar hongos, bacterias, lo que necesita el cuerpo. Cuando se resuelve el conflicto, que entramos en fase de reparación y que empezamos a doler y todas esas cuestiones, el cerebro da un comando diciendo a trabajar, a reparar, o si hay un tumor hay que sacar lo que se generó en fase activa, para sacarlo del cuerpo porque ya no es necesario. Y una vez que eso se completa, el mismo cerebro da una orden para que esos microorganismos que se generaron de más se destruyan porque se tienen que ir también, ¿sí? La fiebre es justamente eso, el comando que tiene el cerebro para poder generar microorganismos para que dé la orden de que activen y para que den la orden de que se eliminen. Y la quinta ley biológica es justamente que todo lo que conocemos como enfermedad es un programa sensato de la naturaleza con pleno sentido biológico. Todo esto tiene un sentido biológico, ¿sí? Bueno, te lo resumí muy escuetamente, pero es compleja, ¿no? Está bien. Cuando vos decías, se me iban cruzando algunas cosas por la cabeza, me quedó
grabado lo que decía que el cuerpo como que se va apagando cuando, lo dijiste el otro día también en la charla, es como que, y es una forma menos traumática de decir que nos morimos, está bueno ese, nos vamos apagando, el cuerpo se Sí, va nos vamos apagando. desgastando. Me gustó eso, me quedó otro Nos día vamos pendiente, desgastando, perdón, claro. No, no, que nos vamos desgastando, es un agotamiento biológico que es el que lógico, tenemos. que es lo que le pasa al organismo, no, no es más que eso. Claro, Y aparte, yo siempre, bueno, uno, viste, cuando está en situaciones de así, que físicamente se va un familiar o alguien querido, uno obviamente entra, se amarga y demás, pero son las reglas del juego, sabemos que nos va a pasar eso y cuando nos pasa, viste, no, nos amargamos, es lo contradictorio. Pero bueno, por suerte tenemos distintas formas de empezar a ver ese camino que tenemos que hacer luego de una forma menos traumática. Muy interesante lo que nos dijiste. Quiero que nos cuentes, así no te robo tanto tiempo, que nos cuentes no. tu experiencia en Antártida, saliendo un poquito ahora de la nueva medicina germánica. Y si tiene algo que ver, si algo pasó ahí que ahora le encontrás relación con la nueva medicina germánica. Bueno, sí, la primera campaña antártica que yo hice 3 campañas de primavera-verano y después me fui a invernar. En la primera campaña antártica, yo estaba en la búsqueda de que alguien me dijera qué tenía en la espalda. Y vos sabés que vine acá a Santa Fe, porque vivía en Puerto Madryn en ese momento. Ah, Cuando vine mira. a Santa Fe, me fui a ver al mejor especialista, ¿no? De piel. Y no reparó en los abscesos, reparó en unos lunares y me dijeron, eso hay que sacarlo. Yo decía, no quiero sacarme los lunares, quiero que me vean los otros. Y bueno, y terminé sacándome los lunares. Vos sabés que yo me fui muy enojada. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces, estoy en la Antártida y, y seguía pensando en esta parte, pero disfrutando, ¿no? Disfrutando porque ya era otra cosa, ya no, no. Pero seguía pensando qué podía hacer. Entonces, cuando vuelvo, ahí es donde doy con el médico este que me ayuda. Y todo eso que yo estoy contando del tránsito que hice, desde que yo me doy cuenta de cuál era el problema que tuve hasta que dejé de ir a Antártida, lo transité todo en Antártida y Santa Fe, Antártida y Santa Fe. Yo hice 3 campañas antárticas, una de 2 meses, otra de 7 y otra de 5. Cuando hice la de 2 meses le dije a la jefa científica, le digo, quiero invernar. No, 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 dice, no estamos eligiendo mujeres, solamente vienen hombres. Y me dio todo un listado de por qué no mujeres. Bueno, me dice, pero ¿sabes qué? Vos podés venir a otra campaña y fíjate si realmente te gusta, porque esta campaña es cortita, capaz que te llevas una impresión que no es la que vos querés. Bueno, me hice una campaña de 7 meses, después otra de 5, y le dije, quiero invernar. Me dice, ¿estás segura? Sí, quiero invernar. Bueno, entonces me dieron la invernada del enero de 2017, entré y salí en marzo de 2018. Y fue un espectáculo. A mí, la verdad Mm. que para mí fue cortísimo. ¿Y Cortísimo fuiste la temporada. la primera mujer que invernó en Antártida? La primera mujer bióloga que Bióloga. invernó en Antártida. Habían invernado otras mujeres, una médica, de otros sectores, pero como bióloga fui la primera mujer. Sí, Mirá. y ahora hay otra. La Ah, segunda está invernando en este momento. Así que dije, no, yo voy a seguir. Y bueno, y lo que conseguí. Me encantó, la experiencia me encantó y te digo, desde finales de 2013 a principios de 2014 hasta el 2018 yo estuve en todo ese proceso de sanación de mi espalda, diríamos, de mi cuestión, eh, experimentando todo esto de Antártida, ¿no? Y la experiencia antártica fue fantástica, hermosa. mirá qué bueno. Sí, supongo que debe ser algo muy lindo que aquellos que la pueden conocer lo pueden decir tranquilamente. Marce, como Tal cual. para aquellos que se quedaron con ganas de saber más o que tienen algo para solucionar y te quieren contactar, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, lo pueden contactar a través de mi WhatsApp, que es 0342 15 47 37 038, ese es mi número. Y si no, también me pueden contactar por Facebook, estoy como Marcela Janina Napta. Eh, y esas son, por ahora, son Son los las únicos. dos lugares donde pueden contactarme.
Ya en breve o en el tiempo que va a ser breve, me haré de más redes sociales. También estoy pensando en un curso, en hacer un curso para tener y enseñar. Estoy pensando en varias cositas, ¿sí? Entonces, de a poquito se van a ir logrando. Y el que necesite una consulta, que me contacte nomás y lo charlamos. Perfecto. Natalia Aranda, no sé si la conoces, pregunta, ¿Sí? ¿cómo se da cuenta uno que resolvió el conflicto? Bueno, cuando, por ejemplo, esto que yo contaba de fase activa, uno está acelerado, pierde peso, está todo el tiempo con el problema, ¿sí? Con pensamientos rumiantes, obsesivos, no duerme a la noche, ¿sí? Cuando resuelve el conflicto, la sintomatología es totalmente distinta. Se duerme todo, está más tranquilo, con los pensamientos más claros, empieza a recuperar un poco el peso perdido. eh, bueno, ¿y qué más? Ah, manos calientes. Bueno, hay una serie de síntomas que te indican si la persona está en fase activa o en fase de resolución previo a haber resuelto el conflicto. El tema, ¿qué pasa? Que cuando uno está en crónico, que va y viene, ahí se le empieza como a quemar un poquito los papeles, entonces hay que ver, hablar con la persona para entender bien el contexto en el que está viviendo, ¿no? Y ahí uno empieza. Esto es como ser un detective de la biología de uno, ¿sí? En las consultas vamos a pregunto hasta dar con esa solución. ¿Por qué? Porque normalmente las personas vienen con una historia, que normalmente no es la correcta, porque si fuera la correcta lo hubiese resuelto ya. Hay una historia que se cuenta a la persona y hay otra historia que está detrás, que esa es la que ir a buscar. Y cuando uno le da esa opción a esa persona, decir, mira, yo veo esto y esto y esto, es como que se quedan así, ay, como que eso no lo había visto. Eso es como que es coherente lo que me estás diciendo porque se quedan como, no hablan más, es como que se quedan mudos, ¿no? Pensativos en que, que eso es lo que realmente están pasando. Bueno, de todas formas, si alguno se quedó con dudas, la puede contactar a Marcela Napto en los canales que recién acaba de nombrar. También puede ver su charla que dio, que el otro día la dimos el día martes a las 19 en nuestro canal de YouTube, está grabada, o sea, pueden entrar a YouTube, al canal de Es Política Santa Fe Vive Bien, ahí está colgada la charla, donde aquel que quiera profundizar. También esa misma charla está colgada en nuestro sitio web www.santafebien.com.ar. En la parte de charlas está colgada esa charla. Y todos aquellos que quieran recorrer la Expo, que arrancó el lunes, que hoy estamos transitando el cuarto día y que va hasta el día domingo 15, tiene distintas posibilidades de hacerlo. Lo pueden hacer, como ya saben, libre y gratuito. Libre porque no tienen que dejar ningún dato, ni un mail, ni un teléfono, ni suscribirse, nada. Entran y salen cuando quieren, las veces que quieran. Pueden entrar a nuestro sitio web, que ahí está la información disponible de los expositores y de las charlas y demás, y de gente que va a hacer actividades y que vamos a ir subiendo, y de los vivos que estamos haciendo esto, algo más ameno de ir preguntando, tratando de ponernos en el lugar de la persona que no conoce y pregunta, por eso estoy yo acá. Y además tenemos los canales de Instagram y Facebook de Santa Fe Vive Bien, y como les decía, nuestro canal de YouTube. Y les quiero decir que ahora a las 15 va a haber un vivo por este canal por Instagram con Cristina Charrieri, que es de Nómade Terapia Holística, que fue un vivo fallido del martes, y yo como soy tosudo, bueno, lo tuvimos que resolver y lo vamos a hacer hoy a las 15. Si hay algo que me caracteriza es la voluntad. Yo siempre digo, cero talento, 100% voluntad. Y bueno, a las 21 tenemos una charla hoy con las chicas de Tarot de Bohemio, que es un tema re interesante, con Mónica Brugel y Elizabeth Palacios. Y bueno, y a las 19 las charlas son un poquito más extensas, es por el canal de YouTube. Hoy va a estar Marcela Agüero haciendo la charla de llamas y almas gemelas, que es un tema muy interesante para que vean. Eso es lo que tenemos hoy, además de todo lo que está colgado en la plataforma. De todas maneras, estos vivos y las charlas luego quedan colgados
en este sitio de Santa Fe Vive Bien, en esta gran tecnología que tenemos que es Internet. O sea que tranquilamente lo pueden ver cuando quieran. Para no cansarlos con tanto texto, le quiero agradecer a Marcela por la exposición, tanto el otro día como ahora y como durante toda esta expo que siempre estuvo disponible cuando estuvimos solicitándola. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que están aquí y que estuvieron presentes y a los que van a ver luego la charla. Así que bueno, gracias, nos invitamos a seguir recorriendo la expo y buena vida para todos y que el universo nos marque el camino que tenemos que seguir. Bueno, Adiós. muchas Chao, gracias, chao. Pablo. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias Marcela. Chao, Que la chao. pasen lindo. Chao. Gracias. Ahí decía recién, quería leer que Lucila Guno nos pone acá un mensaje que dice: qué alegría que se comience a hablar de la nueva medicina. Gracias Lucila por estar presente. Te esperamos hoy a las 15 y te invitamos a que recorras la expo.